Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Esto es un bolígrafo. ¿Quién no ha usado una vez uno de estos cacharros para coger apuntes, apuntar números de teléfono, hacer la lista de la compra, escribir cualquier chorrada en la mano? Este en concreto es de la marca Bic, el más vendido del mundo. Que no me lo he inventado yo, lo he buscado en Google, puedes comprobarlo si quieres. Y seguro que tú también lo has usado para escribir un montón de cosas. ¿Pero alguna vez lo has probado para dibujar? A mí me encanta. Muchos me habéis preguntado por qué dibujo con boli. Más de 2 personas se considera mucha gente. Y aunque es verdad que no es lo más habitual en el mundo del arte, hay muchísima gente haciendo maravillas con estos cacharros. Yo no sé si estos artistas que dibujan con boli habían probado diferentes técnicas y de repente se les ocurrió probar con boli o fue al revés. Pero yo te voy a contar cómo fue mi historia, ya que dibujar con boli surgió como una casualidad y ha sido lo que me ha llevado a estar aquí grabando este vídeo, hablando y haciendo muchísimos aspavientos. Y mientras te cuento cómo y por qué empecé a dibujar con boli, voy a dibujar esta preciosa foto de Mario Sorrenti que le sacó a la modelo Kate Moss en el año 1991. Como ves, ella también está utilizando un boli y así fuera un Bic sería la hostia. Para mí, dibujar con boli ha sido la puerta por la que empecé a asomarme en serio al mundo del arte. Desde pequeña me gustaba dibujar y siempre me han llamado la atención los dibujos y pinturas que veía por ahí. Me podía pasar varios minutos observando y descifrando cómo podían estar hechos y trataba de imaginarme el movimiento del pincel o el lápiz en mi cabeza. Por otra parte, siempre he sido una persona de estas que tienen, o intentan tener al menos, unos apuntes impecables. Odiaba los tachones y los fallos. Y nunca me ha gustado nada escribir con lápiz porque la hoja siempre acaba sucia, de pasar todo el rato la mano por encima y de borrar, que siempre se queda un poco el rastro de lo que acabas de borrar y entonces no queda muy limpio. Igual yo aprieto mucho, también te digo. Cuando empecé a dibujar y mostrar mi interés por el retrato, lo hice con lápiz, lo que me permitía borrar cuantas veces quisiera. Pero el problema es que yo, que soy bastante perfeccionista, borraba una y mil veces precisamente porque podía borrar. Así que la mayoría de retratos que hice en mi corta vida de retratista con lápiz terminaron únicamente con un ojo. Nunca me quedaba satisfecha con el segundo ojo. Entonces empezaba a borrar, aquello acababa sucio y todo borroso y mal. Y siempre acababan sin terminar. Un buen día estaba trabajando de camarera y como no había clientes y me estaba aburriendo, cogí el boli Bic con el que estaba apuntando las comandas y basándome en una foto que tenía en el móvil, la dibujé. Y me gustó cómo quedó. Desde entonces dibujar con boli se convirtió en el mejor entretenimiento. No quería ni que entrasen clientes para que no me interrumpieran los dibujos. Joder, ya empezamos. Y encontré algo especial en el brillo de la tinta azul y la sencillez de un boli. Poco a poco empecé a hacer dibujos a boli también en mi casa y cada vez me iba gustando más. Me di cuenta de que al no poder borrar no me quedaba encasquillada en ningún punto del dibujo, ya que lo único que podía hacer para que el dibujo me gustara más era seguir dibujando. La prueba de fuego llegó un día que... Oye, perdona si te estoy aburriendo con mi historia, ¿eh? Perdón. Bueno, ¿qué leches? Si te has metido tú en este vídeo. Y además, quién sabe, igual hasta te inspira y te motivas a probar. Tú mismo. Bueno, pues el primer dibujo que hice en serio sobre un buen papel con gramaje, no en folios como había estado haciendo hasta ese momento, que se me doblaban todos y quedaba todo fatal, de una foto de mi pareja en la que dibujé esta foto. Bueno, la foto ya no la conservo, pero el dibujo es este, que por cierto es el primer dibujo que colgué en Instagram en marzo de 2015. Recuerdo que lo primero que dibujé después del pelo fueron las cejas y en cuanto acabé, a los dos nos entró la risa porque me decía, a ver, que yo ya sé que tengo las cejas espesas, pero te has pasado. Parecía que estaban totalmente desproporcionadas. Si hubiera dibujado con lápiz las habría borrado, más de una vez seguro, pero como era boli y no podía borrar, lo único que podía hacer era continuar el dibujo. Estuve a punto de tirarlo a la basura, pero como no perdía nada por seguir, pues lo terminé. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al verlo terminado? Que las cejas no estaban tan desproporcionadas. De hecho, me gusta mucho cómo quedó este dibujo y sin duda le tengo un cariño especial, ya que fue el primero de un precioso camino en el mundo del arte. Gracias, boli. Pues esa es mi historia con el boli. Además de no poder borrar, no me digas que no es una maravilla no tener que utilizar nada más que un boli y un papel. Sí, es cierto que el óleo queda precioso, pero vamos a ver. Un montón de colores, un abanico inmenso de pinceles, paletas, aguarrás, trapos para limpiar. Madre mía, qué despliegue. Yo soy una tía simple. Y el lápiz, sí, es monocromático, pero entre que tiene distintos tipos de puntas, sacapuntas, difumino, especie de goma azul que no sé cómo se llama. Joder, no me sale la palabra, tío. O sea, boli, papel y ya está. Me encanta el pelo en esta foto para dibujar. Parece que lo tiene algo húmedo o sucio y es un poco difícil conseguir este efecto dibujando, pero también eso hace que tenga más contraste y sea más dibujable. Esta vez voy a probar algo que no he probado nunca. Cuando dibujo el pelo en azul, intento que sea lo más realista posible. En los dibujos que hago en negro, sin embargo, me dejo llevar un poco más por la imaginación, pero aquí sí que intento que sea lo más fiel posible a la foto. En este caso hay algunos pelos sueltos que reciben luz, es decir, que están más claros, y como ya he dicho alguna vez, con boli no se puede dibujar claro sobre oscuro, y tampoco se puede borrar esa línea con goma para hacer el brillo, como sí que podría hacer con el lápiz, por ejemplo. Yo normalmente lo que hago es dejar el hueco del pelo, pero eso hace que se pierda mucha fluidez en el trazo y quede peor, además de ser mucho más trabajoso. Así que voy a ver qué pasa si reservo este espacio con líquido enmascarador para no perder fluidez y que el efecto quede mejor. Aplico el líquido con mucho cuidado con este pincel de goma que es una maravilla ya que no se estropea. La
línea queda un poquito más gruesa de lo que me gustaría. Lo bueno es que se seca súper rápido y luego es bastante sencillo aplicar el boli por encima. En algunos trozos, no sé por qué, no sé si es que no se ha pegado bien al papel o lo que sea, pero he arrastrado un poquito el líquido con el boli, pero en la mayoría de sitios ha quedado muy bien. La verdad es que si este truco me da buen resultado, va a ser un gran avance para cuando haga dibujos, sobre todo a mayor escala, en los que los pelos sueltos van a tener un grosor mayor. Retiro cuidadosamente el líquido enmascarador con el dedo y lo que me doy cuenta es que realmente ha quedado demasiado grueso. Sin embargo, tampoco ocurre nada porque eso luego se puede rellenar con boli, consiguiendo un efecto más realista, en el que se entremezclan diferentes tipos de pelo, uno con más brillo, otro con menos brillo, etc. Mi primera impresión tras utilizar el líquido enmascarador para dibujar con boli es muy positiva. Todavía me queda pillarle un poco el truco a este sistema, pero creo que puede estar muy bien. Me está encantando dibujar esta foto. Me parece que con el boli la piel consigue una textura preciosa y en esta foto hay mucha piel. El fondo también me parece brutal. Como ves, me ayudo de una regla para conseguir las líneas rectas de las baldosas, aunque la mayoría están rotas, viejas y sucias. Conseguir este efecto con el boli me está pareciendo todo un reto, sobre todo porque me parecía que para hacer la sombra del suelo y de la pared tenía que utilizar otro tipo de técnica que no fuera tanto a líneas, sino igual quizá más en círculos o lo que sea, pero no le estoy pillando tanto el truco. Me sale un poco más de tinta de la necesaria en algunos momentos, menos tinta en otros momentos, entonces no me está gustando tanto. De todas formas, tampoco quiero que el fondo le quite protagonismo a la persona principal. Por eso he intentado hacer con mayor detalle la piel y el pelo y la cara de la chica, y el fondo lo estoy haciendo un poco más a grandes rasgos. Debo decir que esta foto tampoco es la mejor para dibujar de forma realista. Si bien es cierto que en cuanto la vi me encantó y me pareció que podía quedar brutal con el efecto del bolígrafo azul, no la encontré nunca en su máxima calidad. Me la he descargado con muy poca nitidez y eso siempre es un problema para dibujar de manera realista. ¿Por qué? Ya que cuanto más calidad tenga la foto, mayor información tendrá, mayor cantidad de píxeles y más fácil será dibujarlo todo. En este caso, en cuanto hacía un poco de zoom, se perdía totalmente la calidad y entonces eso siempre dificulta. Sabía que esto me iba a suponer un reto a la hora de dibujarla, pero aún y todo quise intentarlo porque es una foto que me gustaba mucho y tenía muchas ganas de hacerla en azul. Todo tiene su cosa, amigo. Por eso también pienso que ha sido un acierto haberla hecho en un tamaño más pequeño en vez de lo que había pensado en un principio de hacerla en gran tamaño, ya que, como te digo, al no tener todos los píxeles en máxima calidad, en cuanto haces un poquito de zoom ya se pierde calidad y no se ve bien. Mario Sorrenti le hizo un book súper chulo en esa época a Kate Moss. Creo que era el año 1991. De hecho, estuve a punto de dibujar otra foto que no te voy a enseñar por si la vuelvo a dibujar en otra ocasión. Pero bueno, si pones en Google Mario Sorrenti Kate Moss, se ven un montón de fotos de la misma época o por lo menos del mismo estilo. Eso sí, si las encuentras en buena calidad, por favor mándamelas porque yo desde luego no he sido capaz. Sí, por favor. Me apetecía hacer un dibujo realista a boli con fondo, pero no con fondo dibujado todo en azul como en este vídeo, sino con el propio fondo de la foto. Normalmente las fotos las suelo dibujar sin fondo o como mucho con sombra, pero las veces que he dibujado fondo, como en este dibujo de mi abuela por ejemplo, me parece que adquiere una profundidad que me encanta. El dibujo de mi abuela que te acabo de enseñar está hecho en un papel de 50 por 70, que es prácticamente el doble del papel que estoy utilizando ahora para este dibujo. Es uno de los dibujos más grandes que he hecho hasta el momento y sin duda uno de los que mayores efectos realistas consigue. Y es precisamente por esto, porque los dibujos más grandes, para poder apreciarlos tienes que verlos desde un poco más lejos. Y la técnica utilizada tanto en un dibujo más pequeño como en uno más grande es la misma, pero el efecto realista que se consigue en un papel de gran tamaño es mucho mayor que el que se puede conseguir en un papel de pequeño tamaño. Es un poco como cuando coges una foto de estas que está hecha con muchas mini fotitos. Tú cuando ves la foto de lejos, ves una foto normal con detalle. Luego al acercarte es cuando te das cuenta de que está hecha con muchas mini fotitos. Pues esto es un poco lo mismo. Tú cuando estás viendo un dibujo de gran tamaño de lejos, porque necesitas una distancia para poder apreciar el dibujo entero, no estás viendo todos los detalles, no estás viendo cada trazo con todo detalle. Luego al acercarte es cuando te das cuenta de que estos trazos tampoco están hechos con tanta nitidez. Simplemente es que el conjunto de todos los trazos desde una perspectiva más alejada ofrecen una calidad mucho más realista. No sé qué más os puedo decir. Debo reconocer que con esta pared me estoy volviendo un poco loca. Al final las formas de las manchas de la pared tampoco tienen ningún sentido. Tienen diferentes profundidades, hay trozos en los que la pared está rota, hay trozos en los que la pared está sucia simplemente, luego parece que tiene humedad. A todo esto hay que añadirle que la foto la tengo en una calidad bastante pésima. Además, cuando ya llevo bastante tiempo dibujando en un mismo dibujo es como que ya me entran ganas de terminarlo, me entra la prisa y entonces estoy como venga, pim pam, y empiezo a hacer líneas como mucho más sueltas y menos precisas. Lo siento un poco como una preocupación, pero luego cuando yo veo otros dibujos de otros artistas también me gustan cuando hacen unos trazos un poco más rápidos, no tan certeros. Así que también estoy apreciando un poco este tipo de trazos. El rollo este de las gotas de humedad me está gustando un montón. Creo que le da a la pared totalmente este efecto de vieja, sucia, húmeda que quería conseguir. No sé si sin esas gotas se apreciaría tanto. Además es bastante fácil de hacer con el boli porque son simplemente líneas verticales y ya está. Y tras un repaso final ya solo queda la firma para poder dar este cuadro por terminado. Y con esto y un bizcocho hasta el viernes a las 8. Espera. Cuando vi la foto se me ocurrió una idea que creo que podría quedar genial. Pero como no me la quiero jugar, he escaneado el dibujo y voy a hacer las pruebas en la tablet utilizando el programa Procreate. La verdad que este programa es una maravilla.
Se pueden hacer un montón de cosas de forma bastante intuitiva. Lo que pasa es que para mí tiene hasta demasiadas cosas. Es como que veo tantas opciones que no sé ni por dónde empezar. Soy una tía simple. Está guay también que le das a un botón y la cámara captura todo lo que estás haciendo sin que se te vea la mano. Puedes trabajar con diferentes capas, opacidades, etc. Parece que sé lo que estoy haciendo, pero realmente no controlo ni un 3% de las posibilidades que tiene el programa. La idea de los dibujos de colorines no está saliendo exactamente como yo me imaginaba. Supongo que es porque no se está integrando en el dibujo tan bien como debería. Quizá porque lo estoy haciendo de una manera muy rápida y muy superficial. Pero bueno, simplemente quería ver cómo quedaba la idea para ver si luego llevarlo a cabo a la realidad o no. Me gustaría saber lo que te parece esta idea, si prefieres el dibujo original o prefieres que le ponga estos dibujitos. Voy a hacer una encuesta en mi pestaña de comunidad en el canal de YouTube y si la mayoría preferís con dibujitos coloridos lo pintaré sobre el dibujo original. A mí en principio me gusta más sin nada, pero si la mayoría preferís con dibujitos yo os hago caso. Pues este ha sido el resultado final. Me gusta mucho cómo ha quedado el fondo, aunque es verdad que si miras de cerca se ven que son trazos muy poco detallados, pero en conjunto sí que le da ese efecto de profundidad que quería conseguir. El efecto de pared y suelo envejecidos, sucios y húmedos ha sido muy difícil de hacer, debo reconocerlo, sobre todo por el tipo de técnica que yo suelo emplear a líneas rectas, pero también es verdad que considero que dibujar el fondo le da al dibujo un realismo mayor. He disfrutado muchísimo dibujando el pelo y el cuerpo, porque ya sabéis que a mí cómo queda la piel con boli me encanta, y en esta foto tiene mucha piel y sobre todo mucho contraste, entonces ya sabía que iba a quedar muy guay. Ha sido un acierto utilizar el líquido enmascarador para reservar algunos pelos y dejarlos con brillo. Todavía le tengo que pillar un poco el truco para saber cómo hacer para que no se despegue cuando paso el boli por encima, etcétera, pero me parece que en dibujos de gran formato va a ser una herramienta muy útil. Ahora me tengo que comer mis palabras con esto de decir que solo boli y papel, porque ya estoy empezando a utilizar más cosas, pero bueno, ahora me tomo unas pocas más libertades y hay que reconocer que queda mejor y es más sencillo, con lo cual, Pa'lante. Pues espero que te haya gustado mucho el vídeo, que lo hayas disfrutado y ojalá que te haya servido para inspirarte sea cual sea tu proceso creativo. No te olvides de votar en la pestaña comunidad si prefieres el dibujo únicamente con boli azul o prefieres añadirle los dibujitos de colores. Es probable que para cuando publique este vídeo todavía no tenga pestaña comunidad, entonces habrá que hacerlo por Instagram, pero puedes votar igualmente. Muchas gracias por ver este vídeo y espero verte en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.